días de nuevo, continuamos en La Boca del Lobo, estamos en cierre de lunes, estamos con cierre especial, ya lo saben, de La Luz de la Palabra, y estamos con un joven que además yo me voy a permitir añadir la licencia de una mente brillante, porque a pesar de su juventud, pues él trae una necesaria aportación a este mundo, que es lo que yo trato siempre de ilustrar en cada Luz de la Palabra, que es algo de intelectualidad a esta actualidad que la verdad está no solo maltratada, sino además está bastante empobrecida. Y precisamente, bueno, es que tengo muchas cosas que comentar con Guillermo Mas Arellano, porque no solo tenemos aquí la última publicación, que gracias, entre otras cuestiones, a SND Editores y Álvaro Romero, pues tenemos el lujo de poder presentar, hace muy poquito, el 8 de abril, si no me equivoco, salió Guillermo, y tenemos Los Deicidas más allá de la realidad y la ficción, que ahora vamos a comenzar a ver en detalle. Pero tenemos que hablar también de un evento al cual yo pude asistir la semana pasada en ese lugar que yo tengo entre mis objetivos de entrevista también, como es Casamata, fue la presentación de nada más y nada menos que un libro que trae a este presente la figura de Donoso Cortés, el antiliberal, y gracias a esa colección de Ubisunt y de la editorial Manuscritos, que también parte de su joven trayectoria, y como tantas referencias que ya hemos podido tener con él, porque yo sé que todos los oyentes tienen en mente, Guillermo, no voy a decir todos, pero seguramente muchos, la mayoría de las personas que paséis por esta casa, por Informa Radio, por EDATV, uno fuiste tú, que además me hizo bastante ilusión que pudieras presentar con nosotros también La traición de los europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural. Me hubiera gustado también que hubiéramos comentado cuál es toda tu amplia, vamos a decir, estaba buscando la palabra, bueno, me voy a remitir otra vez a trayectoria, pero bueno, conocimiento más bien sobre el mundo cinematográfico, con ese lugar, el lugar de las sombras, el cine hermético en Hollywood. Diriges además un prestigioso, que es como así te mencionan, programa de YouTube, que es Pura Virtud, Cine y Literatura. Tienes más de 10.000 suscriptores desde noviembre de 2020. Además, eres conocido por escribir en ese digital llamado Hércules Diario, con entrevistas, con análisis, con críticas de tendencia cultural, cinematográfica, histórica, filosófica. Escribes artículos en La Gaceta, en La Tribuna del País Vasco, y, pues como no podía ser de otra forma, tenías que estar con nosotros. Gracias una vez más por poder presentar esta última publicación y, como digo, sobre todo por aportar esa visión intelectual que yo creo que está muy denostada y que tiene que resonar para que esto pues coja un poquito más de fuerza. Pues sí, Cristina, muchas gracias. Muy buenos días. Por invitarme al programa. Buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Y esto de publicar libros y venir aquí a presentarlos está muy bien, porque te hace sentir el paso del tiempo. Hace un año estábamos aquí hablando de otro libro y ahora estamos aquí hablando de este, y la de cosas... Y no has perdido el tiempo. No he perdido el tiempo. Has ganado. Ni el país tampoco, porque las cosas van cada vez peor. Con lo cual ya siento la necesidad de escribir más libros, aunque parece que no sirve de mucho, pero por lo menos para tratar de dar testimonio de todas las cuestiones que están pasando tan interesantes y que a su vez remiten a otros asuntos de largo recorrido del pasado, ¿no? Te agradezco muchísimo la introducción, la presentación que me has hecho. Casi que no sé si es lo mejor que me vaya ya, y con esa presentación voy a quedar bien. No te libras. Después todo lo que diga va a ser nefasto. Y... que esto venía de atrás, sabes que venía la semana pasada con esa cita que teníamos todos pendientes de esos 5 días de Pedro Sánchez, que luego estábamos comentando tú y yo fuera de micro, que no sirvieron para nada que no supiéramos. No, son 5 días maravillosos de simulacro. O sea, en el fondo es un gran spot publicitario de mi libro, porque mi libro, Los Deicidas, trata sobre el simulacro y es un simulacro estupendo, ¿no? Me voy a ir, pero no me voy, y ahora tengo que censuraros a todos porque no me ha gustado lo que habéis dicho de mi señora, ¿no? Entonces, así de sencillo, pero lo revisten de tanta pompa y tanta fanfarria que se convierte en un simulacro, ¿no? Y me ha gustado mucho una cosa que mencionabas sobre la necesidad de intelectuales, ¿no? Es verdad que aquí en podemos decir, la derecha, el mundo conservador, reaccionario, como queramos,
hay mucha gente escribiendo libros, mucha gente pensando, pero yo noto pocas ideas nuevas. Lo cual, por un lado, está muy bien, porque los progres son los que suelen tener ideas de bombero y descubren el Mediterráneo y es lo que resuena, todos claro. los jueves, pero sí que es verdad que a veces parece que no se entiende bien desde ciertos ambientes lo que está ocurriendo. Y yo es verdad que por generación y por mis influencias, sí que creo que formo parte un poco de una nueva vanguardia de ideas dentro de este mundo conservador, humildad a un lado, y por eso esa colección Ubisun en la editorial Manuscritos, por eso este tipo de textos, La traición, Los deicidas, que son de alguna forma las primeras piedras, junto con otros compañeros de generación, de esa juventud que ha ido a Ferraz a manifestarse, de esa juventud que ha dicho basta ya y que está siendo ignorada por la mayoría de los medios de comunicación, está siendo ignorada por los medios escritos, por las editoriales, y por eso te agradezco mucho que me hayas traído, porque ya no solo me siento el autor fulanito hablando del libro menganito, sino que me siento parte de una generación que está diciendo cosas que no se oyen en otras partes, yo creo, ¿no? Ni en otras generaciones. Y realmente, Guillermo, yo sé que por tu parte sí, pero hay esa fuerza que tú lo veas con solidez, antes de que pasemos a hablar en detalle de los deicidas, por ejemplo, de lo que tú quieras abordar, de todo lo mencionado, ¿hay realmente esa fuerza que va a conseguir cambiar lo que hasta ahora hemos visto, que pueda reaccionar el país de esa forma? Yo creo que hay un gran abismo generacional. Mencionabas el acto del otro día en Casamata, donde presentamos el libro de Donoso Cortés, La razón antiliberal, que son textos casi inéditos desde que aparecieron por primera vez. Y dentro de unos días, el jueves, tengo en el espacio Ardemans de nuestro amigo Norberto Pico. Ay, sí, es verdad, mira, con Álvaro Romero, con Gonzalo Rodríguez, que es otro maestro de más gente de mi generación, maravilloso. historiador, también con su podcast. Presentamos el libro de Los deicidas precisamente este jueves, 9 de mayo a las 7:30, lo digo por si alguien que ande por Madrid se quiere venir. Y bueno, tanto en ese acto de Casamata como espero en este acto, habrá bastante gente joven. Y me gusta quedarme a la salida, hablar con ellos, tanto como con los que conozco como los que se me presentan de nuevas. Me gusta quedarme a hablar con ellos, me gusta quedarme a hablar con todo el mundo que quiera, ¿no? Pero especialmente por esa afinidad, porque muchos de ellos me dicen, es que estás diciendo cosas que yo llevo un tiempo pensando también. Y sí que creo que hay un abismo generacional, por razones muy evidentes. Es decir, a veces hay boomers, como se les llama, que efectivamente tienen una visión crítica de la realidad, pero que se están quejando porque hay unos señores tirando botes de pintura en el Museo del Prado. Que está muy bien, pero es que, primero, no dañan los cuadros. Afortunadamente es otro simulacro más, como el de Sánchez, esos simulacros de izquierda supuestamente antisistema, pero hay cosas mucho más graves, mucho más cotidianas para gente de mi generación que estamos con trabajos precarios, que estamos en un mundo devastado socialmente, donde todo transcurre por redes sociales, donde hay un machaque mental a la gente de nuestra generación por programas de telebasura, por una educación repugnante, por una versión oficial que se nos ha metido a machamartillo, por una falta acuciante de lecturas, porque no hay costumbre de leer, ¿no? Ni hay capacidad de comprensión lectora. Y son problemas que mucha gente luego se da cuenta, oye, tengo 20 años y no sé leer, tengo 20 años y no sé la historia de mi país, tengo 20 años y voy de trabajo basuriento en trabajo basuriento, tengo 20 años y todas mis relaciones son superficiales, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que se va desencantando y que sin saber por qué, pues acaba en este tipo de medios donde conoce otra historia, donde conoce y de alguna forma yo creo que conoce la historia, efectivamente, y les estamos de alguna forma dando voz también nosotros con este tipo de actos, de programas. Y yo creo que tanto como cambiar la realidad, pues no lo sé. Yo soy pesimista, entonces creo que normalmente de una tiranía como esta en la que estamos, líquida, pero tiranía, pues suele salir otra tiranía, ¿no? Distinta, pero también tiranía. Pero sí que creo que por lo menos hay un atisbo de crear una comunidad distinta, es decir, gente que estamos todos aislados, pero tenemos un grito común. Como una disidencia, ¿no? Sí. Una resistencia, disidencia, como lo queramos llamar. Claro, entonces yo creo que de ahí algo puede salir, aunque sea una amistad, por cursi que suene, aunque sea una amistad con mucha de esta gente, ¿no? Pero fíjate, tú has dicho que, por ejemplo, cuando estas personas se acercan a hablar contigo, o tú con ellas, me da igual el orden de los factores, como se suele decir, pero ¿qué te dicen? Que yo llevo pensando, ya, ¿y por qué no lo manifiestas? Bueno, ¿Qué te frena? Claro. Quiero decir, porque tú, bueno, pues con la edad que tienes,
nacido antes de un poquito antes del año 2000, y con esa, firmeza que tú tienes de palabra, de ir a los actos, de presentarte, ¿por qué no hay no se produce ese movimiento por parte de algunas personas? ¿Por qué te quedas en ir al acto? Y no sé, algunos, o sea, no estoy generalizando ni muchísimo menos. Bueno, yo creo que cada uno tiene una ¿Mm? misión. Yo en eso soy muy místico, si se quiere, y creo que cada uno cumple una misión en la vida, ¿no? Y bueno, yo creo mucho en esta gente que es converso al final, tipo San Pablo, ¿no? Se caen del caballo y son muy fanáticos en el mejor sentido de la palabra, o sea, dan su vida y su alma por un desengaño si hace falta. Entonces, bueno, es verdad que yo tengo unas circunstancias familiares de conexión con el mundo literario por mi tío, que era editor, etcétera, que me han hecho quizás tomar conciencia muy pronto de muchas cosas. También a coste de muchos sacrificios. O sea, obviamente con 25 años, si has hecho ciertas cosas, te has tenido que perder otras por necesidad. Yo soy muy ratón de biblioteca y además ya sé que por las cosas que he dicho y por lo que sale cuando pones mi nombre en esa cosa llamada Google, me habré perdido un par o tres de trabajos segurísimo. Entonces, bueno, cada uno toma su camino. Yo creo que mi camino es escribir, mi camino es divulgar ciertas cosas y estoy muy orgulloso porque es mi forma de ser, pero claro, no le pido a todo el mundo lo mismo. Lo que sí que es cierto es que cuando me escribe mucha gente por el canal de YouTube que has mencionado, Sí. que tiene un correo público y la gente me escribe ahí, lo que sí que es cierto es que mucha Dilo, gente... dilo. Yo, Pura que virtud se vamos, llama. claro, lo volvemos a repetir las veces que haga falta. Claro, pues mucha gente me escribe y me dice, pero tú, en tu vida cotidiana, ¿no te pasa que cuando hablas con la gente no están en la misma onda? Es decir, les da igual esas cosas del espíritu y de otras cosas de la tradición de las que tú hablas, no les importan un rábano. Y por supuesto que sí, por supuesto que les importan un rábano. Tengo la fortuna de tener en mi entorno mucha gente con temáticas, con intereses afines, pero es inevitable que luego cuando vas al trabajo, cuando vas al supermercado, cuando vas a una cena familiar, etcétera, es inevitable que la gente está a lo que está, ¿no? En otra Entonces, realidad. claro, yo creo que estos actos son de alguna forma un lugar de encuentro, ¿no? Por eso yo creo que o sea, le doy una cierta importancia. Ya no solo es la vanidad de voy a presentar mi libro o tal, es, bueno, voy a encontrarme con alguien a quien no conozco y sé que los dos podemos tener cosas en común, ¿no? Porque me está buscando, porque está yendo allí a escucharme. Entonces, a mí eso siempre me interesa mucho porque creo que en estos tiempos de digitalización, lo digital debe ser el puente para que eso exista. Porque si mañana caen las redes de comunicación, lo único que va a quedar son redes humanas. Y lo cierto es que lo humano en general, y es otro tema tratado en el libro, vamos, de hecho es casi que el tema del libro, cómo la caída de lo humano está coincidiendo con la crecida de lo artificial o de lo tecnocientífico, es prácticamente el tema del libro, pues por eso reaccionar es precisamente cultivar lo humano en estos tiempos donde está en caída libre y además a una velocidad impresionante. Es decir, en términos históricos, ya que hablamos de historia, desde el siglo XIX ha ocurrido prácticamente todo, o desde el Renacimiento, ¿no? Pero sobre todo desde el siglo XIX ha ocurrido todo. La destrucción de Europa, la destrucción de los imperios, la destrucción de lo trascendente y la crecida de lo tecnocientífico, de lo militar, de lo farmacéutico, del capital, etcétera. No me vayas a chafar el especial que tengo mañana de inteligencia artificial, que No. también viene para complementar, no viene para Claro. sustituir. No, seguro que están mucho más informados porque yo lo miro todo desde fuera, pero es verdad que hace falta también. Claro, hay que evolucionar, pero que sea a modo complemento. Esto es Claro. así, y que sea de ayuda y que sea de nada de no. Esto de sustituir la máquina al ser humano, no. Además, es que dicho por ellos, dicho por los entendidos, no es posible. Claro. Porque no hay una serie de algoritmos y tal que no, con la inteligencia humana no casan. Claro, el problema ahí es, digamos, yo noto que los seres humanos se comportan cada vez más como máquinas. Eso sí. Porque han asumido la razón instrumental, han asumido la programación, Sí. han asumido la estadística, han asumido el Hombre, es que es muy comportarse. cómodo ir en velocidad automática, Claro, ¿sabes? es muy cómodo, es una suerte de programación, ya si somos un poco malignos. Para algunos, no ni para ti ni para mí, eso lo tengo clarísimo. Espero que en mi caso no, yo siempre me lo planteo porque la Matrix funciona así, ¿no? Pero es una suerte de programación, ¿no? O sea, de alguna forma, hace un año estuvimos hablando de la tradición, que era una suerte de manual de hablar del mundo moderno, la tradición, ver nuestro mundo a la luz de la crítica cultural, pero terminé y dije, me siento como hablando del Pleistoceno, o sea, Sí. porque aunque la ilustración es muy reciente y sigue siendo el mundo en el que estamos, yo decía, a esto le falta
meterse a fondo en esta realidad en la que estamos, ¿no? Solo lo había hecho a la luz de la crítica cultural. Y este libro, Los Deicidas, que se puede leer con total independencia, es eso. Es decir, voy a hablar del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, obviamente hablando rápidamente de lo anterior, me remonto hasta los mitos más antiguos, pero al final va de eso, del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo está conformado sobre todo por experimentos de control mental que salen de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, por la energía nuclear y más concretamente la bomba atómica, que es un antes y un después en la historia de la humanidad, es el momento en que los hombres toman el fuego de los dioses y luego en último término la tecnociencia, la cibernética, la inteligencia artificial en definitiva, que también sale de ahí, aunque nos esté explotando ahora, esos son sus verdaderos orígenes. Entonces, todo eso sale de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la Segunda Guerra Mundial sale de la primera sale del siglo XIX, etcétera, pero en definitiva irme ahí, irme a la Segunda Guerra Mundial y ver cómo ese mundo que es de proyectos secretos poco a poco se va filtrando en nuestra vida civil, en nuestra vida cotidiana, al punto de que a día de hoy, pues eso, jóvenes como yo, nacemos ya atrapados en las redes de este mundo realmente difícil de comprender, que se mueve a una velocidad impresionante y que de alguna forma creo que es necesario ir poco a poco desgranando desde sus orígenes para poder salir de él, ¿no? ¿Cómo te planteas, Guillermo, escribir el libro, Los Deicidas, más allá de la realidad y la ficción? Estas son preguntas, bueno, pues que yo suelo hacer a modo técnico, un poco por detallar el tiempo que te ha llevado, cuáles son esas referencias bibliográficas a las que te has acogido, todo ese material del cual te has hecho acopio. Pues realmente es un libro muy, muy natural en términos de escritura porque nace en primavera y muere en invierno. Entonces yo ya se lo entrego más o menos por Navidades, una suerte de regalo envenenado al pobre editor y Álvaro. al pobre No, Álvaro él está encantado. le digo, Álvaro, voy a hacer un libro cortito de la inteligencia artificial. Me dice, perfecto, le escribo eso por primavera. Y le escribo ya en diciembre y digo, Álvaro, te mando el libro, tiene 600 páginas. Y me dice, bueno, vale, no pasa nada. Y muy amablemente lo ha publicado, ¿no? Y claro, ya digo que es un libro muy natural de escritura. Es decir, yo ya tenía mi canon hecho. Al final, La traición de los europeos es un libro muy también de síntesis de muchos años de estudio, de vamos a ordenar estas cosas que se está estudiando estos años. Y después de ese estudio, a mí ya me resulta muy cómodo trabajar, porque por decirlo de alguna forma, ya tengo las cosas muy claras, ¿no? Sé de dónde viene tal, esto viene de lo otro y demás. Entonces, puedo trabajar más rápido. Y me faltaba afinar detalles con lo que ya tenía leído. Entonces yo iba haciendo nuevas lecturas con cuadernitos al lado, tomando mis notas de lo que se me iba ocurriendo, etcétera, y luego cuando eso ya acabó lo fui transcribiendo a ordenador y casi que sin revisar, o sea, es un libro muy espontáneo para bien y para mal, se lo mandé a Álvaro. Y es una suerte de bitácora, ¿no? Y la bitácora me gusta porque no es un diario, es decir, tú en un diario cuentas, como Kafka, ha estallado la Primera Guerra Mundial, me voy esta tarde a la piscina. En una bitácora, digamos que te centras, quitas lo de que te vas a la piscina y te centras más en lo otro. Vale, ha estallado la Primera Guerra Mundial, esto viene de, y empiezas a indagar por ahí, ¿no? Y este libro va un poco de eso, de ir tirando de las cosas que iban pasando en la actualidad, que yo casi ni las mencionaba porque me iba a sus orígenes en base a este tipo de lecturas. Entonces, yo partí de la inteligencia artificial, pero me di cuenta que desde el punto de vista histórico, de esa génesis que menciono, la inteligencia artificial es tan antigua como la técnica, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando nace tal y como la conocemos, de la mano de la cibernética, y me di cuenta de que no se podía entender la cibernética independientemente de otros hechos históricos, porque en buena medida viene de un mundo europeo que se traslada a Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial. Hay una operación, se llama Operación Paperclip, una operación secreta pero ya conocida, en la que el gobierno de Estados Unidos se trae nazis a Estados Unidos para trabajar en la bomba atómica, para trabajar en la cibernética, etcétera, etcétera. Y efectivamente estos proyectos salen adelante y de alguna forma es una continuación. Es decir, Estados Unidos no rompe con el nazismo, en muchas cosas lo continúa, ¿no? Y eso se puede ver en hechos históricos como el asesinato de Kennedy, que es algo que está bastante tratado en el libro, por ejemplo, el asesinato de Kennedy en detalle, y que también tiene mucho que ver, puesto que los que mataron a Kennedy eran admiradores del mundo nazi, aunque curiosamente acabaron con él, porque a veces es así, y sobre todo los experimentos de control mental. Un proyecto que nos puede sonar, que se llama MK Ultra, que tiene otros hermanos, que es un proyecto sobre, primero nace como técnica de interrogatorio, después avanza a convertirse en un proyecto de convertir
a alguien en un asesino anulando su voluntad, podríamos decir, y que efectivamente nace pues, con los experimentos del doctor Mengele y otro tipo de asuntos, y poco a poco va evolucionando hacia lo que los americanos empiezan a practicar en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en su propio terreno contra la supuesta amenaza roja, anticomunista, etcétera, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo eso, que nace con estos fines y supuestamente, según los informes oficiales, acaba sin llegar a sus objetivos, es decir, nunca se llega a generar lo que se llama un candidato de Manchuria, es decir, alguien que mata sin su voluntad, es decir, que le puedes decir mata y mata sin ningún tipo de razón más y que después no sabe quién le ha dicho que haga esto ni por qué, es decir, un puro robot humano. Sí. Esto supuestamente no se cumple, pero yo tengo la teoría de que cuando en los años 60, casi 70, se hace un juicio contra Charles Manson, el famoso hippie, la familia, y su grupo de la familia por haber matado, entre otras personas, a Sharon Tate, y se le condena por haber ordenado esos asesinatos, sin haber estado presente, sin haber coaccionado a los asesinos, sin haber pagado ningún dinero y demás, solo porque ha producido una suerte de lavado de cerebro. Yo me pregunto si esta especie de reconocimiento por parte de Estados Unidos de que algo así puede hacer, no es también el reconocimiento de que si Manson en los 60, 70 podía hacerlo, que era un tirao, ¿cómo no iba a poder hacerlo la CIA, que llevaba intentándolo desde hace 20 años, ¿no? Por lo menos. No, la verdad es que está bien hecha la comparación, el análisis. Y, por ejemplo, si nos vamos a directamente los epígrafes que nos encontramos en ese índice: Pandemonium, La piedra de la locura, Palabra, Viejos papeles, nuevos futuros. Bueno, no sé si quieres analizar algunos concretamente que te parezca que pueden ser más destacables. Sí, sobre todo, para empezar, el título, ¿no? ¿Por qué deicidas? Bueno, primero es una palabra del español muy precisa, ¿no? Entonces me gusta porque es una palabra que no sé cómo se podría traducir a otras lenguas, si es que algún día hay que enfrentarse a eso, pero que en español es muy precisa y no había sido usada antes para un título, ¿no? Y entonces, claro, a mí me parecía muy atractiva porque ¿qué otra cosa somos los hombres modernos sino deicidas? Es decir, personas que hemos nacido en un mundo donde ya se da por hecho que Dios no existe, que Dios ha muerto, aunque no es lo mismo que no existe que ha muerto, claro. Y de alguna forma, bueno, luego puede haber un grupo de personas que luchen por defender esa trascendencia, que luchen por decir, bueno, yo creo que Dios sí existe, pero lo cierto y verdadero es que ya nacemos y ya se da por hecho en la educación, etcétera, en los medios de comunicación mayoritarios, que Dios no existe, que no hay trascendencia, que no hay espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, si yo quería coger el espíritu de la época, captarlo, creo que ese título, Los deicida, nos englobaba a todos. Nos englobaba a mí, que estoy escribiendo el libro, englobaba a la persona que lo vaya a leer y englobaba, desde luego, a nuestros enemigos que han creado este mundo y que siguen batallando a marchas forzadas porque para cuando lleguemos al año 2030 seamos mucho más deicidas de lo que ya somos. Entonces, el primer capítulo, que se llama así, Deicida, es una suerte de recuerdo en el que me desdoblo. Hablo en primera persona y me desdoblo mencionando el momento en que yo, siendo un niño, recuerdo el 11 de septiembre de 2001, verlo en la televisión, muy niño, casi es mi primer recuerdo, ver en la televisión el 11S, porque mis padres se van a hacer unas compras, entonces me dejan solo de vacaciones con la televisión puesta. Nosotros nos íbamos en septiembre de vacaciones y entonces yo estoy viendo la televisión y de pronto cambia la emisión, se van a la última hora y sale lo que está ocurriendo en Nueva York. Y entonces otro avión se estrella y al poco una persona salta. Yo recuerdo esa imagen de ser un niño y estar viendo una persona saltar por la televisión, ¿no? Y entonces llegan mis padres y me apartan de la televisión. Ese es el primer recuerdo del que parto. Porque a partir de ese momento, no solo yo creo, sino toda una sociedad que además no es la sociedad estadounidense, sino es la sociedad occidental, entra al otro lado de la televisión. Por eso estamos más allá de la realidad y de la ficción. Estamos ante un simulacro, estamos ante un ritual, estamos ante un rito de paso. Y el otro momento en el que me desdoblo es en marzo de 2020. Porque en marzo de 2020 todos sabemos lo que ocurrió. Me llega la noticia del confinamiento. Entonces, cuando me llega la noticia del confinamiento, de una forma más sutil, sin nada televisado, yo creo que esta ha sido una gran diferencia, no hemos tenido imágenes de los hospitales. Qué suerte que no vieras a Pedro Sánchez. Sí, bueno, ahí sí, Pedro Sánchez, Fernando Simón y Salvador Illa, el trío Calavera, me los tuve que tragar como todo pobre español que tuviera acceso a la televisión, pero en ese momento no había una imagen tan
fuerte, ¿no? Como la del 11S. No. Y sin embargo yo sentí que ese estar al otro lado, ese estar más allá de la realidad y de la ficción, iba ahí no había profundizando. imágenes, ahí estaba yo, si me lo permites, bajo mi punto de vista, la fuerza de la palabra. De decir, a partir de esta tarde todo el mundo queda encerrado, confinado no, encerrado en su casa, clausurado, no se puede movilizar uno. Totalmente, porque además la palabra confinamiento estaba fatal empleada, hay que decirlo. Es decir, confín es irte a un lugar alejado, a los confines, ¿no? Algo que está limítrofe con el fin, con la frontera. Y decían confinamiento a dejarnos encerrados en casa, lo cual es absurdo. Mi casa no está, salvo que viva al borde de un acantilado, pues no está en el fin de nada. Entonces nos dejaron ahí encerrados, no vimos nada, no podíamos salir a la calle. Luego sabemos que nos han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Muchas de estas multas que se pusieron por gente que incumplíamos, yo el primero, las restricciones que se nos pusieron. A mí una vez me paró un carro de combate por ahí andando y me dijeron, ¿qué hace usted por aquí dándose un paseo? Un tanque se paró en seco y bajaron unos militares y me dijeron, ¿quieres que te llevemos a los hospitales a ver lo que hay y tal? Me querían como amedrentar. Uy, por Dios. Sí, técnicas matoniles que a mí me recordaban más bien al instituto, ¿no? Cuando te piden la merienda. Pero vamos, no daba para mucho más. Desde luego, también se nos metió otra vez al otro lado de la televisión, ¿no? Y tiene toda Pasa tiempo, pinta, desde que tú estableces ese primer desdoblamiento al segundo. Casi 20 años. Sí. Es verdad que han pasado cosas entre medias, sobre todo destacaría la guerra posterior al 11S. Y es curioso porque después del confinamiento también ha venido una guerra. Han venido dos, de hecho. Yo empecé la tradición de los europeos hablando de la guerra de Rusia. O sea, porque al final, aunque sean libros de historia, me gusta ser testigo de mi época. Y en este caso hablo también de la guerra en Gaza, de lo que está ocurriendo, que creo que también es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma lo que ocurre en el confinamiento es un proyecto para que se enriquezca la industria farmacéutica. Y lo que ocurre en Gaza es un proyecto, y lo que está ocurriendo en Ucrania, para que se lucre la industria armamentística. ¿Por qué? Probablemente porque Estados Unidos está en caída libre y estas gentes que vienen de Estados Unidos lo que quieren es lucrarse. Y lo fácil es devastar Europa, que es lo que llevan haciendo desde la Primera Guerra Mundial, para sacar de ahí beneficio. Entonces yo como europeo, que además el día 9 la presentación del libro es el Día de Europa, pues sí, no puedo más que sentirme asqueado e irritado, ¿no? Por ver cómo esto sucede y con pantomimas nos están vendiendo pues que esto es por la libertad y otro tipo de cosas, ¿no? Además, bueno, con la guerra de Ucrania nos vendían que era por la libertad y podía colar, pero ahora que estamos viendo cómo se masacra a niños, la verdad es que es un poco inquietante que se diga que eso se hace por la libertad, ¿no? En cualquier caso, ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de industria tecnocientífica, es decir, la farmacéutico y lo militar, donde unas pequeñas oligarquías que están más allá de los gobiernos, da igual que gobierne PP, que PSOE, ellos van a seguir enriqueciéndose y desde luego da igual que gobierne Biden, que Trump, etcétera. Y bueno, pues de alguna forma ese mundo también es el posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde después de que Europa quede devastada, Estados Unidos empieza a ganar poder y también hay un momento en el que se plantea una política alternativa con John Fitzgerald Kennedy, que yo no es un personaje al que idolatre, pero que desde luego quería hacer otro tipo de cosas para el pueblo americano, luchando por los derechos civiles, etcétera, y se le mata. Se le mata y nos venden que ha sido un loco con un rifle de los años 40 desde un punto muy difícil de disparar. Un loco que además sabemos que tiraba espantosamente mal, porque estuvo en el ejército y tenemos cómo eran sus pruebas de tiro. Y de nuevo estamos ante un simulacro. Aquello no fue televisado, como mucha gente piensa, la cinta Zapruder famosa es posterior, pero aquello fue también un simulacro. Lo que sí fue televisado, y para mí es casi más importante que el 11S, fue el momento en el que matan a Oswald, matan al supuesto asesino, lo mata Jack Ruby, eso sí fue televisado. Y eso fue bastante anterior al 11S, fue en el año 63, el 23 de noviembre del 63, casi 24 horas de reloj de la muerte de Kennedy. Y entonces para mí se acaba con toda posibilidad de que el pueblo americano tome sus propias decisiones. Se acaba porque además 5 años después matan al hermano de este hombre, matan a Robert Kennedy, matan a Martin Luther King, matan a Malcolm X y acaban con toda posibilidad de un cambio social real y entran en Vietnam, donde mandan a esa juventud como rito de paso a una guerra, igual que ocurrió décadas atrás con Europa, que se mandó a toda una juventud a morir a la Primera Guerra Mundial y después a sus hijos a morir a la Segunda Guerra Mundial.
es una forma de rito de paso, es decir, de cuando los jóvenes se quieren rebelar, los mandas a una guerra y a tomar por saco, te los quitas de en medio, ¿no? Esto también se hizo y, por cierto, también es una probabilidad bastante alta que esto acabe ocurriendo en Europa, guerra de Ucrania mediante, claro. ¿no? Entonces, esa juventud de la que hablaba yo antes, que estaba ahí encerrada y tal, pues también podemos ser enviados en algún momento a luchar ahí a Ucrania, ¿no? Es una posibilidad que ha barajado Francia y demás, aunque Putin ya ha salido a quitarles las ganas con una amenaza de, bueno, señores, tengo aquí un par de misiles atómicos, tengan cuidado, lo cual es otro tema tratado en el libro, que es la bomba atómica, ¿no? ¿Qué momento la bomba atómica en el que el hombre descubre que puede destruir el mundo, ¿no? Puede destruir al prójimo como un dios y puede destruir el mundo entero si quiere. Y de hecho hemos vivido mucho tiempo y seguimos viviendo bajo la amenaza de que el hombre pueda destruir la creación, ¿no? Que es otro gran deicidio. O sea, es otra prueba más de que para hacer eso tienes que pensar que Dios no existe, una civilización nihilista construida en el vacío, que se cree con la potestad de destruir algo que es mucho mayor que ella, ¿no? Yo creo que hay parte de, y no sé si la tocas concretamente, porque todo lo que estamos hablando a mí se me integra dentro de ese plan diabólico que sabes que es y que decimos en esta casa y en tantos otros medios, vamos a llamarnos disidentes o resistentes, como es la Agenda 2030, ese círculo de colorines que es tan peligroso. Y no sé si haces alguna especie de alusión directa o indirecta, porque forma parte de este plan destructivo, o sea, es así. Sí, sí, por supuesto que lo toco porque, bueno, a Klaus Schwab le dedico un capitulito analizando de dónde viene todo el asunto, que es el director del Foro Económico Mundial, hablando de dónde viene todo el asunto de la Agenda 2030, que viene, o sea, es un programa asociado a este Foro Económico Mundial. Hay otro capítulo que se llama ¿Por qué odio a Bill Gates? Creo que es bastante directo. Sí, sí. Y doy además un buen revelador puñado de razones. Acabando con el mito de que Bill Gates era un hombre que se construyó en un garaje, ¿no? Que es esa especie de cueva moderna, el garaje, ¿no? Donde ha salido Apple, donde ha salido Microsoft, etcétera, que es todo falso. Bill Gates viene de una familia de eugenistas, hablo bastante de la eugenesia, que es otra cosa nazi que pasa al mundo norteamericano o que coincide en el mundo norteamericano. Hitler en Mein Kampf hace una alabanza a las leyes raciales que hay en Norteamérica, que tiene también mucho que ver con la muerte de Kennedy, con la guerra de Vietnam, etcétera. Pero Bill Gates viene de una familia de eugenistas, de una familia de gente rica y sigue siendo un eugenista. Y es un hombre que financia la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, todo eso queda perfectamente rastreado en el libro. Y en el caso de Klaus Schwab, pues hay que decir también que sus ideas no son nada originales. Yo señalo a Alvin Toffler, otra serie de cuestiones anteriores. No es por derrochar erudición, que también, sino es sencillamente por señalar que esto es un plan mucho más antiguo. Ahora lo llaman así, Agenda 2030, y le han dado ese logo que lleva Pedro Sánchez, que lleva el rey de España, que llevan personas de la oposición, etcétera, con ese símbolo que es bastante antiestético, feo. Y que, como dice mi amigo Jerónimo Molina, es un orto de colorines. Bueno, pues ese orto de colorines es la divulgación, pero realmente lo que hay detrás es mucho más profundo y, por supuesto, entre todo eso que trato que viene de la Segunda Guerra Mundial, esto está ahí presente, ¿no? Porque la particularidad que tiene la Agenda 2030 es que efectivamente no hay ideas nuevas, son ideas que ya llevan ellos mucho tiempo barajando en sus círculos secretos o discretos, o etcétera, pero nos lo están diciendo. O sea, aquí la variedad es que el otro día pasé aquí en Madrid yendo en el autobús por delante de un colegio, que no voy a decir su nombre, un colegio religioso, y en la puerta tenían un gigantesco cartel que ponía objetivos para el desarrollo sostenible. Y era un logo de la Agenda 2030, colegio religioso, Madrid, concertado, privado. Y estaba ahí para que cuando los niños entraran lo vieran. O sea, también es una suerte de rito de iniciación, ¿no? Sí, total. Y en ese sentido... Pero esto ya, como dice, o como decimos nosotros en algunos programas, entre ellos en La Boca del Lobo, ahora mismo no recuerdo la expresión, pero bueno, ha descubierto, tranquilamente. Ya. Sí. Ya sin tapujos. A calzón quitado se tiran a piscina. Y claro, los que lo vemos con claridad nos quedamos totalmente estupefactos, ¿no? Pero sí, ya a los niños, a los no tan niños, a los muy mayores, se lo van inoculando por distintas vías y lo peor es que la gente lo acaba aceptando, ¿no? Sí, claro. Es eso que Etienne de la Boétie, en uno de los
libros más importantes que se han escrito en Occidente y que apenas tiene 100 páginas, llamó La servidumbre voluntaria, ¿no? El siervo que está orgulloso de serlo, que no se concibe a sí mismo siendo otra cosa y que se autoconvence una suerte de síndrome de Estocolmo de que está muy bien, ¿no? De que estás mejorando el mundo, etcétera, etcétera. Pero es que sabes además qué pasa, Guillermo, que yo antes te hablaba, y perdona que te vuelva a interrumpir, te mencionaba esa fuerza, esa firmeza, si se puede ver o si se puede trasladar a la realidad con respecto quizás a los jóvenes que son ahora mismo los que tienen que llevar pues esa delantera, y qué duda cabe que con toda la trayectoria de las personas que tengan mayor edad, pero ¿sabes qué pasa? Que es que ahora, conforme estamos hablando, por ejemplo, de la Agenda 2030, de esos objetivos, si no, o sea, ahora mismo lo que hay es, aparte de esa aceptación impuesta, obligación, si no, la alternativa que tienes es la amenaza, es la presión, es la tensión, es el descalificar, es el avergonzar, todo lo que vaya en contra de la persona, con lo cual o sí, o sí. Más luego las voces que estamos que no aceptamos. Pasa por ese círculo. Claro, a mí me ha gustado mucho que menciones la palabra persona, porque lo que quieren es que seamos impersonales. O sea, no quieren personas, quieren una masa impersonal. Y curiosamente eso ocurre porque somos individuos, individualistas, ¿no? Lo individual no es lo personal, son cosas distintas. Es otra de las cosas que trato en el libro, ¿no? Y esto está muy relacionado, ¿qué es lo que caracteriza a la persona? La libertad y la salud. La salud, la verdadera salud es la libertad. Ahora que con la pandemia y tal se puso tan de moda la salud, ahora que nos quieren meter que todos somos enfermos mentales y tenemos que ir al psiquiatra y tenemos que tomar pastillas y que está muy bien hablar de la ansiedad y de otras cosas en público, es decir, se nos está convirtiendo en sujetos dependientes del estado terapéutico y estamos empezando a parecernos a la Unión Soviética. Si a usted no le gusta la Agenda 2030 es que está mal de la cabeza, es usted un hombre enfermo. No, la verdadera salud es la libertad. Y la libertad solo puede ocurrir cuando uno es una persona. Y para que ocurra que uno es una persona, tiene que estar formando parte de un conjunto social orgánico. Si el conjunto social es inorgánico, es caótico, es dictatorial, es artificial, está hecho de arriba abajo y no de abajo arriba, usted no va a estar sano, usted no va a ser libre. Aunque siempre tenemos una pequeña capacidad de libertad, a la que le dedico también unas cuantas páginas para ver qué es esa libertad, qué es lo que nos constituye, qué es lo que nos hace ser frente al estar, ¿no? Ellos quieren que estemos y que nos dejemos llevar por todo este tipo de acontecimientos haciendo lo que nos dicen. Yo soy partidario de que hay que pararse, hay que saber tener la inacción, hay que saber no participar, hay que saber decir no, hay que saber ser rebelde y obviamente lo primero a lo que nos van a atacar es al bolsillo. Nos van a atacar también pues, con denuncias, con otro tipo de cuestiones, para tratar de frenarnos. Nos van a tratar incluso de encarcelar, aunque ya no encarcelan, ya no pegan, ya no matan. Estaría muy bien para hacer ver lo que es la represión, pero ya no lo hacen, ¿no? Sobre todo estaría bien cuando hay gente que estaría gustosamente dispuesta a entregar su vida, ¿no? Por la libertad. Ya no lo hacen, porque saben que eso es muy mala prensa para sus fines, ¿no? Sino con voz bonita, como la señora Yolanda Díaz, con esa voz así bonita que sale diciendo cosas como de capo de la mafia, pero con voz bonita. Entonces suena muy bien y sobre todo... Y con poco sentido. Con poco sentido, eso, bueno, ya es una característica general de esta gente, ¿no? Pero ellos, claro, quieren redefinir lo que es la salud, lo que es la libertad y nos lo quieren vender, ¿no? Y contra eso... hay también varias reflexiones en el libro, muy personales, de unos días que me retiré al campo, con tiempo soleado, en primavera y demás, y tomando reflexiones que son un poco, sin mencionarlo directamente, mis conclusiones después de la pandemia y después de todos estos, de las guerras, etcétera, de decir, bueno, ¿cómo se vive esta época? Claro. ¿No? ¿Cómo se sigue siendo libre en esta época? Pues también me interesaba hablar de eso, ¿no? Ya digo que sin contarlo así en el libro, pero sí me interesaba hablar de eso porque creo que otros se pueden ver reflejados o que a otras personas les puede ayudar, ¿no? En ese sentido. Y desde luego yo no invento nada, voy a autores como Junger, voy a autores como Ébola, que a mí me han enseñado mucho en este sentido, y también para ver las tretas que estabas mencionando del enemigo, ¿no? De cómo se va construyendo un sistema según estos criterios y toda la política de ese sistema de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, de abajo, está de acuerdo con esos criterios mínimos porque les financian las mismas personas, porque pertenecen en el fondo a los mismos intereses y todo lo demás es una pantomima, es un teatro, es un simulacro.
y a los que estamos fuera de ese sistema nos llaman fascistas, nos llaman peligrosos, etcétera. Bueno, pues eso lo vio muy bien Cal Smith, que es otro autor. A todos estos autores les dedico en 2 capítulos en el libro, a Ébola, a Junger, a Cal Smith. Y Cal Smith, después de la Segunda Guerra Mundial, le encarcelan, le roban su biblioteca, y entonces él escribe un libro que es una suerte de síntesis de lo que ha sido la historia universal, sin libros, sin apoyarse en un solo dato bibliográfico, porque no os tiene. Se lo cuenta como un cuento a su hija, que se llama Alma, y ese cuento se llama Tierra y Mar, que es muy bonito, es un libro muy cortito, y ahí está todo, ¿no? Y Carl Smith lo ve muy bien, cómo se están construyendo después de los juicios de Nuremberg, pues estados de derecho basados en el imperio de la ley. Y esa ley parte de la base de que si no estás de acuerdo con unos principios, eres un peligroso fascista. Y si eres un peligroso fascista, se te puede aplicar toda la fuerza que nosotros, los que la podemos padecer en determinados momentos, podríamos llamar fascista, porque al final es un estado totalitario machacándote. Pero no parece un estado totalitario, pero no parece que te están machacando, pues porque no te pegan en la cabeza, que a veces también, si vas a Ferrat, alguna te llevas en determinado momento. Sí. Pero... Y además porque piensas que te va a proteger, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí, eso ha sido un desengaño, ¿no? De mucha gente que siempre ha defendido a la policía, etcétera, y de pronto vas allí y te la llevas. Y ves que eso no se aplica con los CDRs, no se aplica en las fronteras, y dices, bueno, pues solo estáis cumpliendo órdenes de los que quieren que actuéis así, ¿no? Y obviamente esa también es otra cuestión que ya se veía en la Segunda Guerra Mundial, precisamente también en los juicios de Nuremberg. Yo solo cumplo órdenes, ¿no? El hombre que solo cumple órdenes, por terminar esta intervención, pues no está siendo una persona, está siendo un individuo, está siendo alguien que actúa de manera impersonal, está formando parte de la masa, ¿no? El médico que receta cosas que sabe que son malas para la salud, vacunas que pueden producir trombosis, que ahora ya se puede decir también. Sí. Se podía decir antes, ¿no? Pero antes te llamaban cosas como nos llamaron, ahora ya se puede decir con la prensa. Y te aplicaban censura y te cerraban el canal y bueno. Sí, bueno, y lo seguirán casi haciendo. Que eras un personaje de lo peor, ¿no? Por estar metiéndote con la sacrosanta sanidad pública o privada. Pero sí, ahora que podemos decir que las vacunas de AstraZeneca pueden producir trombosis, pues quien las han recetado, quien las han aplicado, sin preocuparse por el juramento hipocrático, pues solo estaban cumpliendo órdenes, ¿no? Pero sin escrito de por medio. Claro, bueno, tú firmabas si te vacunabas que ese tratamiento experimental... no había una recomendación, o sea, recomendación de palabra. Claro, sí, ellos te decían, bueno, sí, vacúnate, pero no te lo prescribían, claro, ningún médico tenía narices a prescribirte eso por escrito. No, pero fíjate, yo estaba pensando también en esa, cuando comentábamos... a mí me estaba viniendo a la cabeza con respecto a esas indicaciones de la Agenda 2030 impuestas, por supuesto, el sistema educativo, lo perjudicial que es. Tú mencionabas ese colegio religioso, claro, es una evidencia de tantos centros que se están plegando a ese sistema y a esos objetivos destructivos. Pero claro, ¿qué hace el padre con el niño? Que le están diciendo, es que esta redacción la tienes que hacer así en base a la ecosostenibilidad de y tantos otros términos que se emplean. ¿Qué hace ese padre? Porque ya me dirás tú, el niño, si está viendo que 20 compañeritos suyos en la clase van a acogerse, tenemos que entender que hasta cierto punto, claro, pues si no le dice el padre disiente y a ver cómo se enfrenta a la clase. ¿Qué haces? ¿Le vas cambiando de centro cada 2 por 3? Hay que saber qué batallas merece la pena luchar. O sea, lo triste es que van a por los niños, los han querido vacunar, les han puesto mascarillas, les quieren dar clases de educación sexual, les quieren convertir en buenos ciudadanos con adoctrinamiento, etcétera. Entonces, claro, como padre o sencillamente ya uno en el trabajo, a veces en el trabajo te tienes que enfrentar a códigos éticos que son totalmente inmorales, etcétera, pues uno tiene que saber qué batallas merece la pena dar. O sea, tampoco se puede ser un Don Quijote alocado. Yo no quiero instigar a nadie a hacer nada que no quiera hacer ni juzgarle porque no lo haga, ¿no? Es decir, cada uno tiene que calibrar, ¿esto merece la pena hacerlo o no? O sea, qué costes tiene y demás. Lo que está claro es que cuando algo sea pues insoslayable, es decir, cuando toque someterse a algo de esto o dejar que sometan a lo que más duele, porque cuando te lo hacen a uno, pues te puedes aguantar, cuando te lo hacen a tu hijo, pues tienes ganas de sacar el cuchillo ese de cocina largo que tienes ahí, ¿no? Y empezar a emplearlo a la 2 de mayo. Pero, claro, uno tiene que, de alguna forma, compensarlo. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo en el que te obligan a trabajar para el enemigo,
pues luego tienes que hacer actos que te ayuden a redimirte. La redención existe, ¿no? O sea, es decir, no podemos aspirar a estar sin mancha. Eso está en nuestra condición, la caída, el pecado original, como lo queramos llamar. Estamos condenados a, por unas razones u otras, por estar en este mundo abyecto, por ser abyectos nosotros también, a fallar una y otra vez, ¿no? No somos puritanos, no podemos pensar que vamos a ser perfectos. No, los primeros, los de la disidencia, los que nos vamos a equivocar. Eso es segurísimo. Y los primeros que somos moralmente repugnantes o dudosos. O sea, Dios me libre de ser un santo. No lo soy. Soy un pecador. Pero lo que sí que creo es que la búsqueda de la santidad es mucho más importante que el estar en el pecado, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que uno debe hacer es contrarrestarlo. Por ejemplo, cuando tienes eso, un trabajo abyecto, leer cosas contrarias, hacer cosas contrarias, asistir a actos contrarios. Y cuando tienes un hijo, pues lo mismo que le tienes que poner a hacer ese tipo de deberes, luego te lo puedes llevar a hacer un ocio diferente, ¿no? A contarle cosas diferentes. Le puedes poner una película, una música, le puedes leer algo, le puedes llevar a un sitio, a un museo, a tal, que le transmita otro tipo de valores. Y yo creo que al final hay que tener esperanza en que la libertad humana se abre paso sobre la servidumbre, y yo creo que cuando un niño es educado en casa a unos valores, al final sabe muy bien partir la conciencia y decir, bueno, en el colegio vale, igual que luego en el trabajo vale, pero yo sé lo que soy, yo sé lo que es mi familia y yo sé lo que me han enseñado, ¿no? Es mucho más difícil, obviamente juegan a dividir las familias, que es lo más asqueroso que se puede hacer, es lo que hacía la Unión Soviética, que los niños denunciaran a los padres, es otro motivo más de deicidio, ¿no? La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora parece que lo que está de moda es despreciar a tu padre y a tu madre, odiar a tu padre y a tu madre, rebelarte contra lo que te han enseñado tu padre y tu madre, empezando por la sexualidad. Es decir, tú estás vivo, salvo que te hayan descongelado porque tu padre y tu madre se acostaron. Bien, pues esta gente que quiere formar familias donde no hay padre y madre, sino otras cosas, desde luego está ya yendo contra esos principios, ¿no? Podríamos decir, sin querer ofender a las personas que tengan otra sexualidad, pero sí queriendo dejar las cosas claras con los que quieren llamar familia a cosas que con no la son biología. familias, claro, sino que son, claro, sí, la biología, los cromosomas, cuestiones impepinables, ¿no? Pero bueno, como somos deicidas, podemos decir que no existe lo trascendente, porque es más fácil de dejar fuera desde el punto de vista empírico, pero es que ya podemos, o sea, se aplica un racionalismo extremo para decir no hay nada trascendente, y se aplica un irracionalismo extremo para, según ese mismo criterio, dejar fuera cosas que son evidentes, ¿no? Como que una persona solo puede nacer, repito, a menos de que se le descongele y se le traiga la luz en un laboratorio, que bueno, hay a veces que por cosas de fertilidad se tiene que hacer así, pero hay otras veces que como la biología no permite que un hombre y un hombre, una mujer un hombre solo, una mujer sola, traigan a alguien a este mundo, pues lo tienen que hacer en un laboratorio, ¿no? Y nos quieren vender que eso es una familia normal. ¿Qué mayor prueba de que estamos en un régimen tecnocientífico que los hijos vengan así? O sea, es otra falta de respeto a Dios. Es un milagro que un padre o que una madre tengan solo un hijo. Es un milagro, es lo que nos cuenta la Biblia con la Virgen María. Bien, la ciencia se arroga la potestad de hacerlo, ¿no? También. Y ahí están también las consecuencias, en mi opinión. ¿Qué más tiene? Nos quedan 3, 4 minutitos. ¿Qué más tiene en la cabeza? Que ya me parece una maravilla, y creo que es una publicación que todos aquellos que nos estén escuchando, y desde aquí vamos a volver a incidir en los deicidas más allá de la realidad y la ficción. Pero ¿qué más tiene en la cabeza? Que yo sé que nunca anda tranquilo Guillermo, más aparte de esa presentación del jueves en Ardemans. Pues ahora estoy, por ejemplo, en mi podcast, Y aparte en tu hablando podcast. de Kennedy, en extenso, del asesinato de Kennedy, más en extenso incluso de lo que cuento en el libro, ¿no? Porque me parece algo fundamental, y porque me parece que hay otras cosas que han ocurrido de las que no se puede hablar. Es decir, yo no puedo hablar de la muerte de Carrero Blanco, yo no puedo hablar de otro tipo de actos del 23F con la tranquilidad con la que puedo hablar de la muerte de Kennedy. Me van a molestar mucho más. Entonces, será una decisión cobarde, pero yo siento que hablando de la muerte de Kennedy, estoy mostrando también el tipo de entresijos que han provocado esos actos que acabo de mencionar y otros similares, ¿no? No puedo hablar del 11S, no puedo hablar del origen de la pandemia, o sea, creo que ya va un poco el oyente entendiendo qué es lo que estoy dando a entender, ¿no? ¿Por dónde va? Bueno, en este libro, curiosamente, hay ficción también, porque yo al final estoy tratando de pensar la época. Lo hice ya en mi primer libro, lo he hecho en este, y en este caso me di cuenta de que había cosas que yo no podía probar mediante métodos empíricos.
Entonces tenía que decirlo con la imaginación. Por eso puede desconcertar algunas partes del libro, algún punto de su tono, por esa inclusión de la imaginación. Pero es que creo que con la imaginación se pueden denunciar cosas que no se pueden denunciar con los métodos habituales del ensayo, con lo empírico. Entonces, ¿con qué estoy por terminar? Pues ahora estoy trabajando en una novela, puramente novela, que desde luego también habla de esta época abyecta en la que estamos y de este tiempo tan complicado, y otra vez más de los deicidas, una novela con una fuerte presencia demoníaca, podríamos decir, también como en nuestra realidad, ¿no? Sí, porque aquí lo denunciamos en esta casa, esa presencia de la oscuridad que trata de invadirlo todo, pero no creo que sea posible. El mal existe, Sí. Yo que conste Sí, no sí. soy una persona especialmente religiosa, pero sí que mi pensamiento ve mucho de la religión judeocristiana, del mundo de los mitos clásicos, etcétera. Yo creo que tienen una verdad profunda, hablan de una tradición sapiencial que está en estas y en otras tradiciones, pero estas son las que me son más afines, ese mundo indoeuropeo, judeocristiano es el que me es más afín. Y desde luego hay algo claro que se nos dicen todas estas historias, que son la verdad con V mayúscula. Hay que hablar de la esencia de las cosas, la verdad es la esencia de las cosas. La mayor transgresión de nuestra época es que se niega la esencia de las cosas, como por ejemplo que un hombre sea un hombre, que una mujer sea mujer, cosas que son esenciales, que el amor existe, que existe lo trascendente. Se niegan esas verdades profundas y por eso, aunque sea de perogrullo, uno tiene que andar repitiéndolas, ¿no? Bien, la verdad existe. Y una verdad fundamental de la tradición, o la verdad fundamental de la tradición, es que existe el mal. Y esa naturaleza del mal nos asombra porque uno piensa, si el mundo tiene un origen trascendente, si tiene un destino, si tiene un sentido, una cosmogonía, ¿por qué existe el mal? Esa es la gran pregunta. Y el mal existe porque nosotros somos malos, tendemos hacia el mal, porque nuestra libertad conlleva que podamos ser malos, pero también el mal existe porque está claro que hay fuerzas malignas por naturaleza, que quizás sean una proyección de nuestras propias fuerzas, solo podríamos discutir, pero hay una sombra que forma parte de nosotros como personas y como sociedad, y hay que ser consciente de ello y hay que señalarlo sin ningún tipo de tapujos, nos llamen lo que nos llamen. Guillermo Massarellano, como siempre, es un placer verte, tenerte y sobre todo que sigas haciéndonos partícipes de publicaciones tan estupendas como Los Deicidas, más allá de la realidad y la ficción. No sé si podré estar este jueves, pero tú insísteme en darle promoción porque yo no os va a faltar gente en Ardemans, porque me consta que está todos los días bastante lleno, pero espero que sea un éxito. Espero que lo siga siendo. Te veo muy puesto con el tema del mal, lo cual no creo que se te vaya a dar nada mal precisamente hacer una publicación sobre ello. Y ánimo como no, con esa novela de Kennedy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Cristina, y gracias también a los oyentes y espectadores por haber aguantado a este pobre hombre, y de verdad que muy agradecido siempre por estar en esta radio de disidentes y por estar contigo, que me tratas estupendamente y es un gusto charlar contigo. Gracias a todos. La semana que viene